Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Seguros TV. Yo soy Jonathan Batista, como cada domingo, trayendo o llevándole la mejor de las informaciones del sector asegurador y, por qué no, de las noticias más interesantes para nuestra sociedad. Nos acompaña, como siempre, mi hermano amigo Hamle Rodríguez. Buenas tardes, hermano querido. Como siempre, un placer. Buenas tardes a todos ustedes. Un placer y una bendición tener la oportunidad de llegar a ustedes a través de su programa Seguros TV, que nos ofrece, Jonathan, la posibilidad de aportar a cada uno de nuestros amigos que nos están mirando desde sus hogares un poco más de conocimiento en este sector tan interesante, en el que tampoco saben y que nos intriga muchas veces. Decimos, no nos pagan, no nos aseguramos, es un gasto, un montón de cosas muchas veces por no tener conocimiento de cuáles son nuestros derechos al momento de tener una póliza de seguro, y para eso estamos aquí. Así es. Mira, precisamente hablando de nuestros deberes y derechos, ¿verdad? En el sector asegurador, Sí. es una condición bastante interesante porque, en sentido general, nosotros como sociedad desconocemos cuáles son precisamente esos derechos y esos deberes que tenemos al momento de adquirir una póliza, una fianza o un producto con una compañía aseguradora. Lo que conlleva y nos lleva a, primero, a desacreditar el sector, Sí. a desacreditar las aseguradoras, a decir que eso es un gasto, o si no lo dice, a pensarlo, que no vale la pena, y cualquier montón de barbaridades que se le ocurre y le pasa por la cabeza. Esto, la responsabilidad sobrecae, desde mi punto de vista, directamente en las autoridades. ¿Por qué las autoridades? Simple. Si tú te vas a una sociedad, a un país donde existe una cultura aseguradora bien afianzada, de mucho arraigo, muy culta de esa sociedad, pues te darás cuenta que la sociedad en sí no se queja, no tiene la misma queja de este tipo de productos, sino todo lo contrario. Acostumbra a asegurar su patrimonio, sus activos, su vehículo, su casa, su negocio, la salud en sentido general. Es parte del presupuesto Es cotidiano. parte de él, porque Así es. crecen formados con esta cultura de tener que proteger lo que tanto le ha costado. Entonces, ¿por qué yo digo que la responsabilidad sobrecae en nuestras autoridades? Y no hablo de estas autoridades, hablo de las autoridades en sentido general históricamente. Sí, así Aquí es. no ha habido un gobierno, ninguno, que se haya empeñado en llevar educación y llevar formación en materia aseguradora, como tampoco financiera, a nuestros jóvenes en etapas de formación. O sea, tú no lo tienes en las escuelas, no lo tienes en los colegios, dentro de la matrícula, no lo tienes dentro en las universidades, no la tienes para optar por un servicio gubernamental. Por ejemplo, yo soy de lo que he dicho y he propuesto, inclusive, y lo hago de nuevo, lo hago formalmente, públicamente. Deberían, para usted, porque como ya enderezar como dice la famosa frase popular, que no es fácil enderezar un árbol doblado ya, pero usted sí puede ir creando una zapata desde ahora para que esos futuros conductores, por ejemplo, por hablar de un ramo particular, pues que va a tener un alcance mayor, pues ya se vayan formando con una cultura aseguradora con más conciencia, que es sobre todo lo que se persigue. No un tema de que lo entiendan y ya, sino que creen conciencia en cuanto a esto y se aseguren de manera consciente e inteligente. Mi propuesta siempre ha sido que, por ejemplo, para hacerlo lo más simple posible, usted, antes de sacar su licencia, un joven que tiene 18 años, que ya cumplió la mayoría de edad, que va a optar por una licencia de conducir o por una cédula, que sea obligatorio en el caso de la licencia, ni siquiera por la cédula, que sea obligatorio recibir tanto los exámenes de conducción como se hace con todos los modelos que existan, ya con tecnología, sin tecnología, a manuscrito, con un cuadernillo, como sea que exista en la actualidad. Pero que a esto le integren que por obligación un mínimo de conocimiento de lo que significa tener una póliza, de lo que significa estar asegurado, de lo que significa la responsabilidad civil, de lo que significa la herramienta que se convierte en un arma, en este caso un vehículo que vaya a conducir, ya sea motocicleta, un carro, una patana, un vehículo de alto cilindraje, no importa, se convierte en un arma letal. Y usted como individuo debe tener conciencia plena de que lo que usted tiene en las manos puede ser un medio de transporte, pero puede ser un arma
letal, según su nivel de responsabilidad y conciencia de lo que usted tiene en las manos. Entonces, si vamos formando esta sociedad que va naciendo, creciendo, que se va integrando laboralmente, que va a estar en nuestras calles con un documento oficial, que es una licencia de conducir, lo mínimo que pudiéramos hacer como autoridades es implementar estas medidas para que la gente sí vaya creciendo con la formación de primero la responsabilidad civil, lo que conlleva, que tanto hemos atacado, por ejemplo, la cobertura de responsabilidad civil, ese mínimo que son una suma que verdaderamente lo que da es vergüenza. Nosotros solamente vivimos esto o lo sentimos cuando nos sucede a nosotros. Cuando nos chocan, pues uno aspira a que esa persona que nos chocó pues pueda resarcir los daños de manera justa, no ni siquiera beneficiosa, sino de manera justa el daño causado. Siendo así, si nosotros, siendo empáticos como otras sociedades que piensan en el tercero, pues obviamente podemos ir construyendo una mejor sociedad, una mejor cultura aseguradora, con jóvenes, con sentimiento, con criterio de empatía, con un criterio de responsabilidad de lo que tienen en sus manos y cuáles son sus derechos y deberes. Y solo así podemos hacer patria. De lo contrario, esto es un barco sin capitán. Seguimos en un barco sin capitán. Aquí no hay una autoridad que se empeñe, que dedique un mínimo de esfuerzo para lograr crear conciencia en nuestras sociedades. Aquí tenemos una superintendencia que, aunque no sea su rol absoluto, el hecho de poder educar, que sí está, que sí es parte del tema de la formación y educación a la sociedad, a la ciudadanía, no les interesa, no hacen el mínimo esfuerzo para montar una campaña de estar bien asegurado, para nada. Las aseguradoras ni se diga, el sector privado es más difícil de obligarlo, a través de la ley sí se pudiera hacer, pero no hay un ente que quiera echarse en contra estos sectores de poder económico, no lo hay, no existe. Todos los gobiernos aquí no actúan de manera preventiva, aquí no existe la cultura de prevención, aquí existe la cultura de reacción, aquí vienen tormentas como las inundaciones y los gobiernos tienen que acudir en auxilio a esa sociedad, cuando perfectamente con una cobertura de un seguro podían cubrirse y estar resguardados, resguardar su patrimonio. Pero no, el gobierno tiene que ir y ese gobierno que usa una partida del presupuesto de la nación afecta no solamente mis impuestos, afecta los impuestos de cada uno de ustedes, porque tienen que dedicarlo al rescate de una parte de la población que fue afectada por un fenómeno natural. Y no debería ser. ¿Por qué no debería ser? Porque hay producto para salvaguardar esto. Y si hay producto para salvaguardar esto, ¿cuál es la necesidad de dejarlo suelto? Entonces, ni los gobiernos obligan a la sociedad a tener que asegurarse, pero mucho menos nos educan para entender la importancia de estar asegurado. Entonces, siendo así, si seguimos así, ¿qué seremos en el futuro? Seremos una sociedad con menos valores, menos formación, menos educación de la que hoy ya estamos viviendo y sintiendo. Que es muy bonito pararse en un micrófono o en una pantalla a decir todo esto, pero lo decimos todo comunicador habla de lo mismo, de la degradación social que estamos viviendo. Los gobiernos hablan lo mismo, los políticos hablan lo mismo, pero nadie hace nada para que sea lo contrario. Nadie hace absolutamente nada para que ese rumbo que vamos llevando sea distinto. No lo hacen desde nuestro Congreso, que es donde se supone que se legisla para llevar al país y encaminar al país a una mejor sociedad. No lo hacen. Nuestros senadores y diputados, cada quien anda en lo suyo, sin intención de un país mejor. Nuestros políticos, ¿qué te puedo decir? Nuestros funcionarios, nada que ver. No hacen bien su trabajo para lo que están hechos. Imagínate tú pedirle este adicional. Entonces, si nosotros como sociedad no nos empoderamos y exigimos lo que necesitamos para una mejor sociedad, desafortunadamente me da pena por los que vienen atrás, esos niños, esos jóvenes, adolescentes, que lo que les espera es comerse uno con los otros, porque ¿qué más se puede decir? Pues mira, yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú estás diciendo y a eso le agregaría que parte de la convivencia, que es lo que nos falta a nosotros, saber cómo convivir unos con otros, es saber cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes. Para tú, como tú bien dijiste, tú poder tener derecho a la licencia de conducir, cuando la ley establece que para tú el vehículo en el que tú vas a andar debe por obligación tener un seguro,
Eso lo establece la 6317 y lo establece en su artículo, me parece, 189. Incluso que mucha gente se ha quejado cuando le quitan el vehículo y dicen que es anticonstitucional. Sin embargo, ahí hay una dicotomía, porque la ley establece también de movilidad y tránsito que hay factores por los que sí se te puede retener el vehículo y uno de ellos es no tener el debido seguro. Bueno, pero ahí te interrumpo antes de que tú entres tu comentario como directo, ¿verdad? Y perdóname que lo haga. Ahí que radica el problema de esta sociedad. ¿Quiénes son los que están llamados a poder esclarecer ese punto? No, Nuestras autoridades. Sin lugar a dudas. Nosotros tuvimos, por ejemplo, al al vocero de la DGC, a Valdera, un saludo para él, y donde mencionaba y habló sobre este punto de que sí tenían la potestad y la autoridad, que la ley se lo permitía, la retención de un vehículo. Y en los casos que se hacían, ¿verdad? Que se permitía. Pero no hay una campaña que lo haga. Entonces tú tienes las redes sociales llenas de motoristas quejándose de esto, de conductores quejándose de esto, pero las autoridades no salen a decir, no, lo que pasa es que ustedes están equivocados. La ley sí nos ampara que pase esto y esto, porque así, ¿qué hace la sociedad, la ciudadanía? En vez de quejarse de que las autoridades le están reteniendo el vehículo, se ponen en cintura y hacen lo que tengan que hacer para andar correctamente. Sí, sin lugar a duda. Lo que pasa es que lo hemos hablado 1.000.000 de veces en este programa y es lo impopular que se hace aplicar la ley. No solamente, o sea, la ley establece que tiene que estar asegurado. Entonces, aquí viene lo interesante. La superintendencia, en lo que fueron las resoluciones del año pasado, la 0525 y la 0725, donde se proponía aumentar los límites, ¿verdad?, de cobertura en todo lo que tiene que ver con responsabilidad civil, que es realmente lo que está estipulado en la ley que debe tener cada vehículo de motor. Bien motocicleta, vehículos de carros, ¿verdad? Camiones, autobuses y sobre todo motocicletas. Eso lo frenaron. Ahora sacaron la resolución 1026 para lo de vista pública y dice un periodo de 6 meses. Parece que ellos están esperando salir esta administración de la superintendencia para entonces que el que la coja esa papa caliente y la siga. Así es, que se pasa la pelota al otro, que lo haga el otro. Entonces, en ese interín, ¿qué es lo que está pasando? Chivo sin ley. Es bien, me parece maravilloso que el Intran está haciendo esfuerzos, o por lo menos está haciendo una campaña donde dice que está haciendo esos esfuerzos para tratar de controlar un poco lo que ha sido desproporcionadamente descontrolado, ¿verdad? Para redundar, que es el tema de los motoristas aquí en el distrito, pero eso está a nivel nacional hecho un desastre. Entonces, lo primero es que el mismo Intran dice que de 3.6, 3.7 millones de motores que hay en circulación, solamente unos 11.000 tienen seguro. Y son más de lo que ellos dicen. Eso es lo que está registrado. Lo que están registrados. Entonces yo me pregunto, aparte del casco, aparte de que se monten en un elevado, aparte de que se vayan en rojo, si usted no tiene seguro y la ley establece que usted no puede circular y que es sujeto a que se les retenga el motor, porque está establecido, o sea, no es una arbitrariedad. Es verdad que aquí en este país muchas veces se cometen arbitrariedades, sí. Eso no es mentira, y yo condeno completamente ese tipo de cosas, pero sin embargo, también la anarquía con la que se vive muchas veces por no querer hacer cumplir la ley es insostenible, es insoportable, y todos los días se pierden vidas, y todos los días el Darío Contreras está lleno de accidentados. Esa gente inconsciente que no cumple con las cosas, y las autoridades que permiten que no se cumpla, porque las autoridades son lo que tú, como bien dices, estás llamado a establecer las normas del juego y más que establecerlas, hacerlas cumplir. Si cometen la irresponsabilidad de no asumir su rol porque es impopular, cada vez que un motorista de esos se trae y se rompe la pierna en 4 y está hospitalizado en un hospital, valga la redundancia, y lo llevan a hospitalizar, ese costo lo paga usted, lo pago yo, todos. Lo pagas tú de su bolsillo. Esa cama, que por falta de previsión, como tú muy bien dijiste, debió estar libre para otra persona, para otra afección que realmente no se buscó, sino que es de naturaleza, debiese estar libre y los medicamentos y la atención disponible para esa otra persona. Entonces, la introducción del programa de verdad que me ha encantado, porque tú das en la diana, ¿no?, en tu comentario. Óyeme, es que da pena que todavía nosotros como sociedad estemos
gritando esto. Sí. No se supone. O sea, tú sabes el orgullo que le representa, me imagino, que a nuestros gobernantes, nuestro gobierno, indistinto, sin el color, sin importar el color que sea, ser el país número 1 en accidentes de tránsito. Muerte por accidente. De muerte por accidente de tránsito. Somos como el tercero, qué sé yo. El segundo en accidentes de tránsito. Creo que solo la India no lleva. ¿Pero por qué? ¿Cuántos millones de habitantes tiene la India? Sí, pero eso es una estimación per ¿Verdad? cápita. Entonces, cuando tú te pones a ver por cantidad, Sí. el cálculo posiblemente no te ponga en esa posición. Es una locura. Es una locura. Porque aquí somos 11 millones de habitantes. Suponte tú que tengamos 3 millones de conductores. Sí. En la que hay 4 millones de conductores. Ponle 5, el 50%. Sí. 6 millones de conductores. En la India tú tienes que tener 50 millones de conductores en la calle. Mal contado. Mal contado. Sí. Y un tema cultural que todo el mundo sabe cómo se maneja en la India. Los videos hablan por sí solos. Porque la India se le pasó a China en persona. En Estamos persona. hablando de miles de millones de habitantes. ¿verdad? Entonces, cuando tú vas a los números, tú harás tu cálculo. Ahora bien, todavía nosotros como sociedad, porque es que el dominicano es que se resiste al orden. Me perdonan la expresión, lambón y tumbapolvo en sentido general. Vamos. ¿Por qué? Aquí los gobiernos les gusta compararse. Somos el número 1, hemos crecido en el Producto Interno Bruto, tanto por ciento, comparándolo con países como fulanito, perencejo, futanero, y el crecimiento de nuestra economía el crecimiento, no sé cuánto. La producción compite con países como tal. Cuando quieren hablar bonito. Ahora, cógeme la otra parte. Si somos un país que vamos tan en vía de desarrollo tan avanzado, cógeme la otra parte en cosas fundamentales como la sobrevivencia, porque aquí es sobrevivir, que sale a la calle. Sí. Aquí la gente no puede salir. Aquí hay que despedirse en la casa Hay antes que de salir. persinarse antes de salir. Sí, porque tú sales bien, pero tú no sabes ni siquiera si va a llegar por cómo se conduce en este país. Así es. Pero aquí el primer desorden son las autoridades. O sea, tú te encuentras un policía, un guardia, con una mochilita que tú sabes, o que va para el servicio o que salió del servicio, en el elevado, en un motor sin luces. Sí. O sea, en un elevado o un paso de nivel, en un motor sin luces. Que son las autoridades que andan en un servicio. Mentira, no andan en ningún servicio. Pero, Jonathan, Entonces, Jonathan, tú y yo que montamos buggy, si una autoridad en la carretera te agarra, esto es una pregunta capciosa. Si tú andas en el tráiler con tu buggy y vas en la carretera sin placa, y si ese tráiler no tiene papel y seguro, ¿qué pasa con eso? yo estoy confiscado hoy mismo. Te lo quitan inmediatamente Retenido. sin averiguar. Pero tú sabes por qué es eso, ¿verdad? Porque se supone que tú andas en ese buggy, tú puedes no, claro. tú puedes ser una persona más expresiva, ¿verdad que sí? Más expresiva. Claro. Habla con todo el mundo, sin problema, ¿verdad que sí? Tiene la posibilidad de conversar con cualquiera. Sí. En el idioma que ellos quieran. Sí. Y no hay un vendedor de comida que reparta más. Claro, ¿Verdad que no? No. Ok. Pero yo reto, y si creen que yo estoy diciendo lo que no es, yo reto a cualquiera que se pare conmigo ahí en el peaje de la autopista Duarte y paremos los 50 camiones que pasen primero con los chasis, sin luces, Sin placa. Sin placa. O con lo que queda de una placa, un pedazo. No. Muchas veces tienen la plaquita con la que vino de Estados Unidos. Sí. Sin luces, sin placa, sin freno, sin goma, sin seguro de ese chasis Sí. o de la carga. Pero si vemos esos 50 y vamos a hacer una encuesta, yo le voy a lo que ustedes quieran, que de los 50 me voy con los 50 sin nada. Sí. Pero peor aún, cuando terminemos la encuesta de los 50 camiones, vamos a seguir a Santiago, que le voy a invitar un cafecito en Santiago, a ver cuántos de esos 50 están volcados en la carretera o se le han estrellado a otro causando un gran daño. Vamos a una pequeña pausa. No, antes de la pausa, yo quiero que ustedes se queden con este mensaje. No con un mensaje, porque vamos a seguir con el tema, me interesa. Porque hablamos de la responsabilidad individual de cada conductor. O sea, cada patanista ese que tú mencionas es un responsable el que va conduciendo. Sí. Si usted como conductor decide, no voy a mover ese camión porque no tiene luces y yo no voy a ser el responsable del que se me traiga atrás y se mate. Yo no voy a cargar con ese muerto. A usted le van a tener que resolver eso. No importa que pertenezca a un sindicato, el dueño va a tener que resolverlo, de ese camión, de esa patana, de esa cola. Igual el motorista, esas son responsabilidades individuales. Entonces, cuando regresemos a la pausa, yo quiero hablar de las responsabilidades del Estado, como tal, en ese mismo sentido. Entonces, ¿cuáles son las faltas del Estado Okay. para conservar
el buen desempeño del tránsito y la conservación de la vida de cada quien que anda en las calles. Debimos en programa fuera, Sí. lo que hablamos fuera de cámara. Sí. Debimos hay que ponerlo ahí y cerrar con eso. No, ya. y le ponemos una salsita por si hay una pregunta en el aire. Mire, señores, lo que le decía es precisamente que vamos a ver entonces la responsabilidad del Estado en cuanto a accidentes de tránsito se refiere. Por ejemplo, yo le comentaba a Hamlet, primero le dije la necesidad de poder, al que tenga la oportunidad, claro está, y al que no la tenga, pues los libros y la televisión con programas interesantes le ayuda a ver Sí, así es. cómo se vive en otros países y te lleva a pensar en la porquería de infraestructura que nosotros vivimos y que nuestras autoridades desafortunadamente no les interesa que mejore la calidad de vida del dominicano. Entonces, yo le decía esto porque en esta semana precisamente yo transitaba por el elevado de la avenida 27 de febrero, que es bastante largo. Yo venía de Santo Domingo Este, integrándome al distrito, y veía estas rampas que te sacan del elevado para bajar a la 27 o entrar al destino que tú decidas. En esta bifurcación arriba, yo noté que no hay una sola señalización de que diga, primero antes, debe haber señalización que diga a 100 metros salida a la derecha o a la izquierda, no importa, a la derecha en este caso, porque de allá para acá. Salida a la derecha a tal sitio. No existe esa señalización. Pero en la misma bifurcación como tal, no existe ni señalización escrita que te diga que por aquí se baja, pero tampoco existe los reflectores ni una lucecita que te indique que hay una bifurcación, que tú o sigues por el carril o te desvías y sales baja la rampa para salirte de esta ruta. No existe. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad del Estado? Se supone que nosotros, que el Estado dominicano deba garantizar en condiciones decentes, ni siquiera tienen que ser tipo Dubái, tipo Los Ángeles, Estados Unidos, o cualquier ciudad desarrollada, avanzada. Que No, existe en el mundo. no, lo que el No tiene que sentido ser así. común te dicta. Es un mínimo de seguridad. Y de sentido común. Y de sentido común, Claro, ¿verdad? claro. Un mínimo de seguridad. Se supone que esa bifurcación debería estar señalizada, indicándote que baja. Claro. Pero todo lo contrario, cuando yo me voy acercando al tramo, porque había un poquito de tránsito. Si no tenemos luces, ¿verdad? Si no Ahí tenemos voy. luces, que es lo ideal. La bifurcación, la rampita esa ya del murito, lo que está es totalmente marcado de la cantidad de vehículos que se han ido por ahí. Porque o me voy por aquí arriba o me voy por aquí abajo. Como no me decido, entonces me fui por el medio Claro. y me desbaraté, se mató. Claro. Sabrá Dios la cantidad de gente que se ha matado ahí. Entonces yo me pongo a pensar y en ese momento me quedé. ¿Tú te imaginas, tú en esa ruta, bajo un aguacero como saben caer aquí en este país, Sí. encendido? O una noche de esa oscura que se da. Una noche ocurre que en el elevado tú no tienes un bombillito, no tienes un ojo de tiene gato nada, que te sí. funcione. Tiene Tú no tienes ni la misma vía como tal Así pintada, es. que señalizada con pintura blanca, que te divida los carriles. Ni eso tú tienes ahí. Y bajo un aguacero y que tú llegues a ese punto, tú con tu familia, con tus hijos. Dios libre. Y que llegues a ese punto, lo que te pueda pasar. Claro. Entonces, aquí no se usan las demandas al Estado, porque aquí debería funcionar eso. Claro. Tipo Estados Unidos, que si por un error de la ciudad, porque la ciudad no señalizó que por ahí no se podía pasar y usted pasó y se desgranó, entonces usted demanda a la ciudad y usted tiene unos cuartos ahí tranquilos. Claro. Asegurado, ya usted está. Que no es que te quita lo que pasó, pero por lo menos Pero te resalce el en algo daño, el daño. No, causado. en Estados Unidos. ¿Verdad? En Estados Aquí Unidos le dan esto la no madre. funciona, pero no solamente que no funciona, sino que tampoco le interesa que funcione. Obra pública aquí, yo no sé ni por qué se llama obra, y mucho menos por qué se llama pública. Porque aquí eso absolutamente, la ciudad llena de hoyos por cualquier parte. Tú ves los mismos elevados con hoyos, los pasos de nivel con hoyos, la boca de los elevados, la entrada. Por ejemplo, ahí en la Kennedy, tú tienes un tramo que creo que es el que cruza la Tiradentes y López de Vega. Ese tramo ahí, o el que está frente a la plaza famosa esa 360, eso ahí está corroído, o sea, la primera capa de asfalto ya se le fue. Por aquí parece que los funcionarios no cruzan por esas vías. Entonces no hay una cultura de mantenimiento. Hermano, ¿usted sabe lo bonito que se ve esos elevados pintados abajo? Tú vas a Santiago, por el ejemplo más sencillo. Santiago, tú vas a Santiago, ¿cómo se llama esa avenida? La Estrella Sadalá. La Estrella Sadalá, el elevado entero, ¿verdad?
Sí, está pintadito, pero tú está ves limpio. Sí, el elevado abajo pintado e iluminado. Sí, iluminado. ¿Verdad? Ah, sí. Con arte, Lo que pasa es con que es obra murales. pública porque hay un gran público que no ve las obras. Bueno, ¿verdad? ¿Tú entiendes? Pero tú ves arte. O sea, tú tienes un sinnúmero de artistas aquí que te hacen eso hasta de gratis por firmarlo. Claro. Para salir, que lo hizo fulanito. Claro. Pero tú nada más le tienes que dar la pintura. Y si a eso tú ya. le sumas que este es un país donde me parece que es el 18 y pico % del PIB entra por turismo, o sea que también lo que Ahí está. tú haces tú haces un despliegue de cultural, ¿verdad? En cada vez que tú haces ese tipo de cosas, por ejemplo, en vez de que se vea feo y que esté todo sin señalización y sin nada, y tú puedes plasmar, ¿Por qué ¿verdad? tiene que ser feo? Sí, sí. Óyeme, yo estuve, ahora en enero, estuve en Fitur en España y le comentaba a los compañeros que andábamos, el grupo del Panorama de la Mañana. Producción se fue demás. para España sin mí. Que se fue para España, que sea público la queja. No voy a entrar en detalle. Ok. Mira, le comentaba a nuestro compañero de Panorama de la Mañana, y óyeme, ¿por qué tú tienes que vivir en la sociedad? Claro. O sea, tú no tienes que ser un país rico con recursos suficientes para tener las mejores vías, las mejores autovías, las mejores elevados, una cosa de lujo. No, es por lo menos condiciones limpio, o sea, es con pintura. La alcaldía del distrito, yo no sé qué hace la alcaldía del distrito, más que salir a tirarse fotos y a dar besitos en la calle, porque eso es un figureo todo el tiempo en todos los eventos que hace. Porque es que Ahora, siempre hay proselitismo de por sí, medio. Eso es lo que siempre. pasa. Entonces, ¿por qué tú no agarras esos elevados y pintas, iluminas por debajo? Que primero te le da belleza, te embellece el entorno, pero te proporciona seguridad porque tú tienes un ambiente claro. El delincuente lo que busca es lo oscuro, el ladrón lo que está buscando es lo oscuro, Así es. donde agarrar descuidado a un ciudadano. Otra cosa. Entonces no lo hace. Pero perdóname, tú tienes turismo que vocifera muy bien, ¿verdad? Porque la gallina cacarea su huevo, vocifera los logros. Tantos millones de turistas, pero focalizado, Punta Cana, turista en Punta Cana, turista en Puerto Plata, turista en ciertos puntos y ya. Ahora, que un turista de estos se te salga. Por ejemplo, a mí me gusta hacer turismo, pero yo a los países que voy a hacer turismo, yo le digo, sácame del área turística. Déjame Claro. ver la realidad de esta sociedad. Claro, para tú poder comprender realmente Claro, el país. déjame ver la realidad de esta Así. sociedad. Yo tengo fotos ahí, por ejemplo, Madrid, hermoso, una ciudad, óyeme, sin comparación. Un espectáculo. Un espectáculo, de verdad. Lástima que sea tan lejos, porque la verdad, y los españoles saben por qué dan 15 días de visa, 30 días de visa, porque ellos saben lo que tienen. De verdad, pues una ciudad hermosísima, Madrid. Ahora, yo me fui y salí del entorno turístico y yo encontraba ropa tendida en los edificios afuera. Claro. Sí, los cordeles afuera, con ropa tendida. Me pasó lo mismo en Dubái. En los balcones en Dubái, en esa ciudad, la parte de donde vive la gente Sí, normal. sí. Ahí los cordeles, con la ropa, con los trapitos. Que eso hace mucho que tú no lo ves aquí. Aquí eso casi ya no En se los ve. barrios, En los ¿no? barrios En los barrios, solamente. en los barrios. Pero eso te permite a ti hacer un juicio de la sociedad que tú estás visitando, que aunque te vendan, y es muy bonito que te vendan la parte turística, la tecnología, lo bonito, lo moderno, lo que sea, pero tú ves la realidad de esas sociedades para tú llevarla a tu país. Pero aún tú llevándola a tu país, aún yo trayendo la parte fea de cada zona de esa, óyeme, no se compara lo que nosotros vivimos aquí. Aquí nosotros vivimos en una posilga. Mira. Nosotros como sociedad vivimos en una posilga con tantas posibilidades, porque cada funcionario de eso, usted ve todos esos diputados, todos esos senadores, todos esos políticos, todos esos funcionarios con visa diplomática saliendo a todos esos países, a congresos, a buscar negocios, a hacer de todo. Yo verlo cómo se vive en esos países. ¿Y por qué no lo quieren replicar aquí? ¿Por qué no le exigen, por ejemplo, al ministro de Obras Públicas que la calle esté Porque señalizada debidamente? el orden no da dinero. El orden no da dinero. Pero que son brutos, porque Si tú quieres co- una cosa que dé más dinero Pero que el espérate, mantenimiento. Si tú tienes una empresa, vamos a ponerlo así. Si tú tienes una empresa, mientras más tú la organizas, no economizas más. Sí, claro. Ah, ok, ya. Claro. Mira qué pasa con óyeme, eso. Óyeme, perdón. Es que sí es búsqueda, ¿verdad? Sí es búsqueda lo que quieren. Ni siquiera, no voy a usar el término búsqueda porque se escucha feo. Si lo que quieren es dinamizar la economía con los suplidores, ¿verdad? Y que pequeños y grandes suplidores vivan todo, ¿verdad? Póngame la risa de Ochi Santos de fondo, por favor. Usted Ese- agarra, ¿verdad? ese- Y crea una cultura de mantenimiento. Por ejemplo, Obras Públicas, que es una de las instituciones más grandes del Estado. De los presupuestos más grandes. Exacto. Usted crea que está el Departamento de Mantenimiento, de Supervisión y Mantenimiento. Existe, está ahí. Pero usted lo activa de verdad. Y usted agarra un contratista y me dice, mira, tú tienes de tal tramo a tal tramo
eso debe estar impecable. Y los todo el ayuntamientos tiempo. tienen direcciones de movilidad de Y tránsito. los ayuntamientos Claro, también. claro. Y aquel tiene tal tramo, y aquel me garantiza este, y así sucesivamente. Usted reparte la ciudad entre obras públicas, lo que le compete, y el ayuntamiento, lo que le compete. Ya usted está ayudando. Lo primero es que si quiere ayudar a unos compañeros que sean contratistas, ahí tiene el mecanismo de hacerlo. Porque le tiene trabajo constante en mantenimiento. Pero además, da un servicio a la sociedad que se lo va a agradecer, que se va a sentir orgulloso de haber votado por usted para estar en esa posición. Te vamos a lanzar adelante como regidor y de ahí por ahí no vamos. No, hombre, no. Mira, eso que tú estás diciendo es tan así y llevándolo, por ejemplo, al tema de los seguros. Aquí hay una dicotomía horrible con el tema de los trabajos. Por ejemplo, obra pública hace un bacheo. ¿Verdad que sí? Pues un bacheo, no es que te hacen la calle, trabajo el trabajo correcto. Te hacen un bacheo porque de repente va a pasar el presidente por ahí en esos días o van a inaugurar una cosa. Bien. Pasó eso y a los 2 o 3 días viene la casa Ah, sí. y te abre una zanja medio a medio y te arrabaliza lo que ya estaba arreglado. Después que te lo arrabaliza, primero dura un montón de tiempo. Ahí, ¿quién te paga la goma cuando tú caes ahí y te la explota? ¿Cuántos carros no se han ido y motores y se han matado gente que han caído por hoyo hecho por ejemplo, de la casa de Corazán en Santiago y de las distintas entidades que tienen que ver con el agua, ¿verdad? Que viven abriendo. La misma gente muchas veces hacen para poder mover fibras y cosas. Entonces, todo eso, primero lo hacen a lo loco, no hay una coordinación. Segundo, tampoco, ni hay una coordinación, ni hay una logística para hacerlo, porque te abren el hoyo sin tener la tubería. Óyeme, es una locura. ¿Entendiste? No hay una póliza de responsabilidad civil que sostenga eso, apostado. Es que no hay comunicación interinstitucional. No hay. No la Entonces, hay. muchas veces los esfuerzos se duplican, el dinero que se invierte se duplica y la eficiencia se ve a la mitad. Porque tú eres comunitario en el barrio. Hamlet Rodríguez, presidente de la Junta de Vecinos del barrio Guatapé. Sí. ¿Verdad? Una vaina colombiana, Parte pero no atrás, importa. parte atrás. Sí. Ahí. Ganó tu partido. Apoyaste al regidor, hiciste que sé yo cuánto y cosas. ¿Qué es lo que va a exigir la sociedad de ti, esa comunidad? Que se hagan las cosas que necesita la comunidad. Hamlet, vamos a faltar la callecita principal, por lo menos, y mira, el vecino aquí, está pasando mucho, el lodo, el agua, la vaina, qué sé yo cuánto. Tú vas y te acercas a obras públicas, al ayuntamiento, lo que sea, a la alcaldía. Mira, necesitamos que nos colaboren con eso, nosotros somos el partido, mira, aportamos, qué sé yo cuánto. Ah, sí, lo que pasa políticamente, porque aquí todo el mundo se conoce. Vamos a faltarte, por esa institución, obra pública, no se comunica. Primero, con el ayuntamiento, a veces el ayuntamiento tiene un plan de remoción, de remozamiento en ese barrio. El ayuntamiento tampoco se comunica con ellos. Las telefónicas, por ejemplo, si fuera el caso, tampoco, salvo que solicitaron su permiso para hacer lo que tengan que hacer. Pero, ¿a quién se lo solicitan? Se lo solicitan a la alcaldía de la demarcación donde están. Pero tampoco esa gente te dicen a ti, no, mira, lo que pasa es, espérate un momento, porque hay un proyecto que tal telefónica, o nosotros mismos, o el acueducto, la CAS, va a hacer un trabajo que va a corregir esto y esto y esto, y no podemos afaltar porque vamos a desperdiciar ese esfuerzo. Exacto, vamos a abrir un hoyo, vamos a meter la tubería, la fibra, la que yo qué, y después afaltamos. Institucionalmente nos estamos poniendo de acuerdo para hacer el trabajo en conjunto. Ellos vamos a romper, eso no existe ellos van a meter todo eso, nosotros atrás venimos y asfaltamos. Eso es un plan de trabajo que eso en 6 meses va a estar listo. Esto para tal fecha está previsto. Porque se supone que en el presupuesto hay planificación. Usted entrega qué? Una planificación de su presupuesto. Espérate, yo le puedo preguntar a ChatGPT qué planificación. Pues yo me he criado aquí sin eso. Cada institución que hace el presupuesto, cada institución que hace el presupuesto debe establecer en qué va a gastar esos recursos que el gobierno central le va a proporcionar. Con un plan de trabajo anual, ahí usted establece que vamos a hacer esto, y eso se lleva tanto ejecutar ese presupuesto. Pero por Dios. Y de hecho, se le queda el 20% a las instituciones que no lo ejecutaron. O sea, no es que lo ejecutaron mal, es que hasta se le queda. Y entonces a veces quieren ejecutar la mala para que no le quiten. Claro. Para que no le quiten. Claro. Porque esa es otra. Estos 2 bloques anteriores, la verdad que es un tema... Desahogo, pero justo. Sí, pero es un desahogo que lo haces tú, del que yo me hago solidario y
que yo estoy seguro que todas esas personas que nos están viendo allá se sienten identificados, porque realmente es un abuso constante lo que vivimos. Lo que pasa es que se ha hecho tan la norma Que no lo notamos. que no lo notamos. O sea, el sistema de vida No nos detenemos a pensar. desorganizado, sin planificación, de abusos, porque es un abuso. Cuando yo mi esfuerzo, por ejemplo, que es mi vehículo, lo paso por una zanja de esa, o, como tú bien dijiste, no está señalizado y me ocasiona un daño, que en el mejor de los casos es material, Sí. que en el mejor de los casos es material, es un gran abuso. Así que el llamado está a las autoridades y nosotros, pueblo, no sigamos permitiéndolo, porque somos nosotros supuestamente que colocamos esas autoridades ahí. Tú tienes un desahogo, ya para que cambiemos el tema y nos vayamos a cosas más bonitas. Un director del Intran que agotamos 200,000 diligencias para invitarlo a hablar del transporte, de la movilidad, hacerle nuestra propuesta también a que ustedes como televidentes puedan tener de primera mano información fresca de qué es lo que se persigue, cómo se está persiguiendo. Que él diga también qué quiere de la ciudadanía para ayudarlo. Y Claro. todavía de meses, todavía la fecha, que no, y que espérate, que vamos a ver, y que lo otro, y que aquello. Entonces esos son los funcionarios que cuando le dan su tallazo, porque le encontramos que están haciendo lo incorrecto, Sí. entonces son los que andan gritando y diciendo que son calumniadores. Sí. ¿Entiendes? Y llamando. Y llamando, y llamando. eso. Así Así es. que son. Así es. Pero vamos a hablar de algo no más interesante, más bonito. Sí. Mira, tuvimos el Super Bowl el Sí. domingo pasado. Los Patriots, que son el equipo que yo respaldaba, para usar algo coloquial, ¿no vieron a Linda? Tú eres simpatizante de ese deporte. Sí. Yo te confieso que yo no lo entiendo. Tú sabes que en estos días, no me recuerdo qué comunicadora dijo, que nosotros éramos unos monos, que el dominicano era un mono, porque ¿qué hace un dominicano de que viendo fútbol americano? Es verdad que estamos monos, pero no por eso. Oye, ¿qué sabe el dominicano del fútbol americano? Cada quien tiene derecho. Cada quien tiene derecho a tener preferencia. Una comunicadora fue que dijo eso. Sí. Pregúntale a esa comunicadora qué música escucha. No, pero ella dice que no, estaba en contra de Bad Bunny también. No, por eso. ¿Qué hace ella oyendo tal vez ¿Qué sabes tú de Nueva Trova? ¿Qué Por sabes decir, tú de Nueva ¿qué sabes Trova? tú de Nueva Trova? Por decir una cosa. Nací en un barrio, seguro. Usted es cubana, Eso por dice. ejemplo. Pero bien, la vacinilla cuando la suben arriba de la mesa se cree taza? sí. Nada más porque tiene un asa. Sí, me gustó. Eso, Me óyeme, gustó. te estoy diciendo. Apuntado eso. Apuntado. Me gustó, de verdad que sí, me gustó. Mira, te decía que aparte de lo que me tiene ya cansado también, que el tema de Bad Bunny, que se lo hizo, para mí hizo una representación de cultura. Yo no soy muy amante del estilo de música. Tiene distintas lecturas. Tienen varias lecturas en la que si tú no tienes inconveniente, no quisiera ahora abordar si estuvo mal, si estuvo bien. Artísticamente, yo ni me voy a meter en esa parte artística, porque para los gustos los colores. Claro, al que le exactamente. gusta, que a mí me gusta una cosa Exacto. distinta a esa, no significa que sea Y mejor y o peor. sacaron que los gringos no estaban bailando, Eso es un problema de ellos también. pero en ese estadio más o menos tiene que haber tenido una asistencia de 100, ponle tú 110, ponle tú 150,000 personas. Pero por el otro lado puso a 170 millones de personas a verlo. Entonces, claro. Para mí lo importante de eso es el grito social. ajá. Lo importante de ese concierto, de ese medio tiempo, el mensaje que llevó a la sociedad norteamericana, al presidente norteamericano, Sí. en cuanto a los latinos y al trato que se le está dando. Y que América, somos todos, porque es verdad. Estados Unidos corresponde a Norteamérica, pero América somos todos. Eso es un acto de rebeldía. Claro. Bien llevada. Claro. Eso no es a lo loco. Nosotros que somos unos aldeanos, porque esto es una aldea, es que queremos emitir juicio de valor a cosas que ni sabemos ni entendemos de lo que está pasando. Pero primero, comenzando por el hecho de contratarlo para esa actividad, Sí, tiene un te dice mensaje. a ti que una parte de la sociedad norteamericana no está de acuerdo con lo que se está viviendo, el maltrato a los latinos, No, y porque ellos son los que contratan. Y el gobernador de California, bajándose el de tarima, estaba abrazándolo. Sí. Ok, Entonces ese mensaje. que el gobernador de California abiertamente ha estado en contra de las políticas Claro. migratorias de Trump. Pero ni siquiera en contra de la política migratoria. La política migratoria puede estar totalmente en lo correcto. Y cada país tiene el derecho y la soberanía de emplear el mecanismo que entienda para aplicar la política migratoria que decidieron tener. Ahora, no es el fondo, es la forma.
No, pero que si tú agarras La forma. si tú, por ejemplo, un nacional haitiano o un nacional La venezolano aquí, tú lo agarras y lo arrastras así, forma. nos cae derecho humano y lo Claro. primero que ellos mismos empiezan a mandar delegaciones Claro. por derechos humanos. O sea, Claro. entonces, estamos de acuerdo. Es una doble moral. Si tú quieres decir que no es un tema de política, bueno, bien, se les respeta. Las leyes migratorias yo se las respeto. Claro. Ahora, el cómo la están aplicando, Es yo la no estoy de forma, acuerdo. es la No estoy de forma. acuerdo. Pero bien, Matando gente, todo. sí, Si no, sí. Quería mencionar el Super Bowl como un gran evento, el más grande de Estados Unidos, y de qué cantidad de pólizas de seguro entran en función en un evento de esta magnitud. eso es lo que la gente no ve. Que nadie ve eso. Y lo digo porque nosotros aquí hacemos conciertos en distintas zonas y muchas veces pasan cosas y tú ves que se van así, pero se van así por lo mismo que tú decías en el comentario anterior. Nosotros no conocemos, No. primero, nosotros no conocemos cuáles son los derechos de nosotros. Y por demás está decir que no queremos saber cuáles son los deberes de nosotros. No. Porque eso es así. Si Y no pesan los derechos, imagínate todos los deberes. Si nosotros queremos averiguar algo, son los derechos de Sí, nosotros, los no los deberes deberes. ¿Ok? Entonces, para que tú tengas una idea, aparte de las pólizas obvias de responsabilidad civil, que dicho sea de paso, el evento es tan grande que se hace en lo que se llama por capas. Primero es un pool de aseguradoras. No hay una sola que pueda, o que por ley pueda tener... Hasta por capacidad. Exacto, por capacidad. Entonces la ley establece unas capacidades Sí. para tú, ¿verdad?, poder honrar en caso de emergencia. No es una sola aseguradora, es un pool de aseguradoras. Entonces esa responsabilidad civil se hace por capas. Entonces se hace, lo que es por capas es que un monto inicial, si esa se copa, pasa a una segunda y hasta una tercera. Oye las pólizas que se utilizan seguros de alcohol. ¿Por qué? Porque dentro del evento se vende bebida se consume alcohólica. alcohol, sí. Y borracho tú dentro de ese evento, tú puedes ocasionarle un daño a tercero. Sí. Y ese daño a tercero, la ley puede condenar, ¿verdad que sí? Sí. A que sea el promotor de la actividad, que es el que está proporcionando el alcohol. Porque proporcionaste el Aunque alcohol. tú lo hayas vendido. Sí, claro. Y tú lo compraste voluntariamente. Y tú lo compraste voluntariamente. Sí, sí. No importa. Sí. Es más, en esas actividades, para que usted tenga una idea, usted puede, por ejemplo, el Super Bowl era a las 7:30 de la noche. Usted puede empezar a beber porque tú estás feliz, porque su equipo va a jugar. Usted empezó a beber a las 12 del día. Y llegó el Super Bowl quemado, listo. A pesar de que usted ni le vendió el alcohol, ni se lo suministró, ni tiene nada que ver con eso, la ley tiene zonas grises donde puede haber una vinculación de lo que tú hagas poniendo un pie ya en el escenario. en el escenario. En el terreno. Entonces, ese tipo de cosas sí la cubre. ¿Cuántos líos no se arman aquí en los conciertos? Tengo por entendido ejemplo? que hay unas pólizas también, inclusive. Si dijeron a las 7:30 comienza el evento, comienza el juego. Sí. A las 7:30 comienza el juego. Sí, así si es. comenzó a las 7:35, lo que se establece en el contrato. Sí. Si tienes un retraso de 20 minutos, entonces tú tienes que resarcirme a mí por el daño causado, porque Sí. tú como patrocinador Sí. que pagaste cualquier cantidad de dinero por salir un anuncio de Sí, 5 sí, segundos, sí, tú preparaste posiblemente una estrategia Eso se mercadológica llama para esa hora. póliza de interrupción de negocio. Entonces, De interrupción. También póliza para cancelación del Para cancel- evento. claro. Póliza de catástrofe del evento. todo. Y seguimos. De montaje, ¿verdad? Que esa sí la exigen aquí. De montaje de los vehículos que se utilizan en la implementación del evento y las pólizas laborales, obviamente, de todo lo que tiene que ver con el magno evento. Entonces, es bueno saberlo porque aquí, oye, ¿qué es lo que te exige? Tú alquilas el Olímpico, entonces te exigen una póliza de responsabilidad civil. ¿De cuánto? De $500,000. Oye, eso. Y ya. Pero dentro de esa póliza, Con 8,000 gente metida ahí. y cuidado, o sea, porque están los 8,000 ahí, más los que están en los prelios. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de las coberturas que viene implícita en la póliza de responsabilidad civil, tú tienes que verificar también cuáles te cubre y cuáles no te cubre, porque no todas las RC o responsabilidad civil tienen todas las coberturas que se necesitan para un evento como este. Quería decirlo porque me resultó bien interesante y Lo es. porque nosotros aquí realmente muchas veces es como No, muchas veces no, Como esa caiga. es la regla. caiga. Así mismo es.
Hamlet, llegó la hora de irnos. Desafortunadamente. La parte final del programa ha llegado a su momento cumbre y desafortunadamente nos despedimos de esta nueva entrega. Nos vemos el próximo domingo con una nueva. Así es. Feliz domingo para todos. Hasta luego.